Mientras que el público se puede emocionar cuando un jugador del extranjero decide jugar por la selección de su país, y lo que siempre pasa es que la gente se puede llegar a ilusionar demasiado, y mientras más es la ilusión, mayor es la decepción una vez te chocas con la realidad. Y el día de hoy vamos a comentar las historias de los otros Oliver Sone, aquellos jugadores que también llegaron a la selección con el cartel de ser extranjeros, algunos con más expectativas, otros con menos, pero que todos salieron mal, para ver si a Sone no le puede pasar lo mismo y no cometer los mismos errores que ya cometieron en el pasado. Y el primer caso, el cual es una especie de espejo para Oliver Sone, porque de hecho cuando Oliver Sone llegó a la selección muchos lo vieron y les pareció que estaban de vuelta en el 2013. ¿Y qué pasaba en esos años 2013? Y fue ese año donde Perú en su mayoría conoció a Cristian Benavente, del cual alguna vez se ha hablado mucho. Y si se ponen a ver detenidamente, el caso de Benavente y el caso de Sone son muy parecidos. Son dos jugadores que se formaron toda su vida fuera de Perú y conocidos por tener esa llamada formación europea. Cuando el público se enteró de su existencia, todos se emocionaron muchísimo. De Benavente porque estaba siendo formado nada más y nada menos que en el Real Madrid, y Sone porque se formó también toda su vida en un país llamado desarrollado como Dinamarca, con otro físico, otra cultura. También Benavente fue un jugador muy querido incluso antes de debutar con la selección mayor, aunque el caso de Benavente fue un poco diferente porque él antes de llegar con la selección mayor había jugado primera vez con la sub-20, esa sub-20 que casi llega al mundial, y la gente sí tenía motivos reales para estar ilusionados con él. Y comparando con el cariño, son dos futbolistas que son casi hermanos, que están pasando por algo muy similar. En aquellas épocas Benavente era una joven promesa, tenía como 19 años. Cuando entraba a jugar con la selección mayor, la gente se emocionaba muchísimo cuando tocaba el balón. Lo veían como si era la gran esperanza en aquellas épocas que nos podía llevar al mundial de vuelta. Toda la ilusión se puso sobre sus hombros y al final la cosa salió muy mal. ¿Por qué? Porque ya pasó mucho tiempo y el día de hoy Benavente tiene 29 años. En mayo cumple 30 y ya no está jugando ni en el Real Madrid ni mucho menos en Europa. Está jugando en la César Vallejo. Claramente el proyecto no salió bien y creo yo por dos motivos principales. Primero, tal vez se le dio demasiada responsabilidad a un chico que en esos momentos apenas estaba creciendo como jugador. La gente pensó que estaba llegando un jugador estrella para que juegue en Perú, pero Benavente solo era un jugador normal para Europa. No por haber sido formado en la cantera del Real Madrid significa que va a ser un crack. ¿Cuántos jugadores salieron de esa cantera y al día de hoy no los conoce nadie? Solo unos cuantos llegan a conseguir el éxito. Y segundo, por esa palabra mágica, la adaptación. Benavente estuvo toda su vida acostumbrado a jugar a ese ritmo de fútbol europeo, pero cuando llegó a la selección sudamericana no solo le costó jugar con el equipo, sino que también entrar en el grupo. Parece que no tenía tantos amigos, dicen que lo trataban bien, pero creo que está claro que nunca llegó a entrar del todo en el grupo de amigos de la selección. Como diría Pablo Guerrero, le faltó criollada. Y en la selección peruana parece que por algún motivo eso importa y no se sabe por qué. Y otro caso que también salió mal, y este también llegó a debutar con la selección, es un jugador del cual ya casi nadie se acuerda. Y normal, que peruano en este momento se daría tiempo de revisar partidos de la segunda división de Suiza. Jean-Pierre Rainer, allá por el año 2019, empezó a aparecer en la prensa como un jugador de raíces peruanas que estaba en el extranjero rompiéndola en las divisiones menores de clubes europeos, un defensor. Y claro, la gente se ilusionó. Eran épocas donde recién estaban empezando a conocer lo que era la nacionalización de jugadores. 2019, 2020 ya empezó a llegar la Padula y la gente se familiarizó con ese concepto. Jean-Pierre Rainer fue uno más. Lo llevaron para jugar con la selección, estuvo por ahí en algunos partidos, pero nunca destacó.
Se creía que sería un defensor central, incluso le llegaban a pensar como el futuro reemplazo del Mudo Rodríguez o de Zambrano, porque lo habían formado en Europa, porque era un jugador alto, pero luego cuando entró en el equipo no enamoró a nadie. Y si lo vemos ahora, ya ni siquiera está jugando en la primera división, tiene 28 años, se fue a jugar a la segunda de Suiza en el 2022 y encima está lesionado. Gareca fue el último que lo llamó. Reynoso nunca se fijó en él, Fossati tampoco se ha fijado en él y hay quienes dicen que su gran maldición fue irse a jugar al Emmen de Holanda, ese equipo donde contrataron muchos peruanos. Desde ahí desapareció. Y el siguiente caso siempre se consideró el Benavente de la nueva era, antes de que aparezca Sone, pero este nunca llegó a jugar con Perú. Al contrario, este usó a Perú y es uno de los jugadores que ahora mismo ningún hincha peruano recuerda su nombre, Alexander Robertson. Mucho se hablaba de Alexander Robertson en el 2022, ese fue el año donde tuvo mayor fama. ¿Por qué? Porque fue ahí donde él empezó a tontear con Perú. Subía alguna historia con banderas peruanas, tiraba alguna referencia hacia Perú, hacia la selección, parecía que estaba interesado en jugar con los peruanos, siendo él un futbolista que estaba en Inglaterra, mediocampista, así que la gente lo veía y pensaban que este chico quería venir. Eran épocas donde se estaba buscando un recambio. Perú se había quedado fuera del Mundial de Qatar, Gareca no se sabía si iba a seguir, incluso desde antes ya se venía hablando de él. Era el de los típicos peruanos en el extranjero que siempre aparecían en seguimiento. Pero la verdad que Robertson peruano no era. Sí podía llegar a nacionalizarse para jugar, pero nunca se hicieron sus papeles, porque él nunca estuvo interesado. Como se le dice, usó a Perú. ¿Para qué? Normalmente para que sea conocido, para que miren cómo esta selección de Perú quieren ir a rogarle para que juegue con ellos. Todo para que al final acabe jugando por Australia. Sí, precisamente el equipo que dejó fuera del Mundial a Perú. Y literalmente les usó para hacerse más conocido, para que hablen de él. Y cuando ya no los necesitó más, todas sus referencias, todos sus halagos, sus tonteos desaparecieron. Ahora está jugando en la tercera división de Inglaterra, en el Portsmouth. Tiene 20 años, sigue perteneciendo al Manchester City. Y en su momento, mucha gente también tenía miedo de que con Sone vaya a pasar lo mismo, que simplemente los haya estado utilizando para que solo llame la atención de la selección de Dinamarca. Menos mal no fue así. Y el último caso, este sí jugó por la selección peruana a diferencia de Robertson, y este fue el más fácil de todos. Y se recuerda que en su momento mucha gente se emocionó mucho con él. Lo llegaron a llamar el futuro delantero, el delantero mexicano, Santiago Ormeño, que de todos los de esta lista es el que le está pasando mejor. Ormeño se empezó a hacer famoso allá por el año 2021, justo en la última recta para el Mundial de Qatar. En esos tiempos, Ormeño se hizo muy conocido por ser el goleador del Puebla en México. Hizo un montón de goles, de cabeza, de penal, típico delantero de área, alto y fuerte, medio tronco, pero hacía goles. Y como el público estaba tan decepcionado con Rui Díaz, todos empezaron a pedirlo, siquiera para ver una cara nueva. Gareca convoca a Ormeño, lo hace jugar algunos partidos, no marcaba goles, no destacó mucho, pero al menos por ahí, como todos dicen, jalaba marca. Cumplía, pero todos saben que los delanteros viven de los goles. Además apareció justo en el momento que la Padula, y la Padula sí empezó a marcar goles. Así que eso condenó a Ormeño a ser un eterno suplente. El tiempo fue pasando, nunca se hizo un jugador muy importante. Si no lo convocaban, nadie se quejaba. Si lo convocaban, como que tampoco importaba mucho. Estaba ahí. Pasaron los años, dejó de marcar goles, fichó por equipo más grande de México y ahí sí les fue mal. No marcó casi nunca y dejó de jugar. Obviamente cuando se fue Gareca, Reynoso nunca lo llamó. Y se pensaba que lo podía hacer porque Reynoso ya lo conocía, pero nunca tuvo su segunda oportunidad con Perú. Ahora está de vuelta en el Puebla y es al que le está yendo mejor. Este año marcó 3 goles y a eso lo acredita como el delantero peruano que mejor le está yendo, que tampoco es muy difícil, pero tiene su mérito. Ya tiene 30 años, aunque claro, comparado con Guerrero tiene 10 años menos.
De todos estos, creo que es el que más chance tiene para regresar a la selección. No se sabe si Fossati lo llamará para los amistosos de junio, pero si lo hace, no sorprendería. Y estos son algunos de los casos de los otros Oliver Sone. Muchos debutaron y otros los usaron, pero son esos jugadores con raíces peruanas que en algún momento tuvieron su oportunidad de estar ligados a la selección peruana.